El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan. Estamos en el final del Evangelio y nos manifiesta las ocasiones en que Jesús se apareció a sus discípulos, siempre el mismo día y de la misma manera les saluda. El día es el primero de la semana. Ahí comienza su presencia Jesús en medio de la comunidad. El saludo siempre será: la paz esté con ustedes. Y era tan necesario el saludo y tan importante porque los discípulos tenían miedo. Tenían miedo por la persecución que se había desatado contra ellos. Pero Jesús se presenta siempre y les dice: la paz esté con ustedes. En medio de la incertidumbre, de la oscuridad, Jesús dice: la paz esté con ustedes. Dicho esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Tenían que ver. Era necesario que vieran las señales de la crucifixión para que creyeran también. Pues bien, hemos escuchado en los otros evangelios cómo nos hablan de este momento cuando Jesús se presenta en medio de ellos y se espantan, tienen miedo. Y Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo. Vean, no es un fantasma no tiene carne ni huesos como yo. Un fantasma no come,
¿tienen algo de comer? Denme. Y le dieron pescado y comió. Les hace ver entonces que su presencia es real, que no están viendo visiones, que no están alucinando, que es real su presencia. Y todas estas presencias de Jesús después de resucitado son una expresión grande de su misericordia, el amor de Dios. Hoy, como en este segundo domingo de Pascua, celebramos al Señor de la Misericordia, una fiesta instituida por San Juan Pablo II en el año 2000, impulsada también por Santa Faustina, a quien Dios le reveló, entre otras cosas, que predicara su misericordia, que diera a conocer su misericordia, que le hablara a los hombres que todos eran derechohabientes a la misericordia de Dios, y que sólo el que acudiera a la misericordia podría salvarse. Que el pecador más grande incluso también era derechohabiente de la misericordia de Dios. O sea, que todos son y todos tienen derecho a la misericordia de Dios, pero hay que acudir a ella, hay que acudir a la misericordia de Dios y como Dios la manifiesta. No basta decir, Dios es misericordioso, es muy grande su misericordia, yo le pido perdón y ya me perdona. No. ¿Dónde se expresa la misericordia de Dios? En los sacramentos. Ustedes ven la imagen del Señor de la Misericordia, dos rayos surgen de su corazón, que significan el agua y la sangre, que cuando el soldado traspasó el corazón de Jesús con su lanza, salió sangre y agua. Y el Evangelio nos dice, de donde emanarían los sacramentos que nos darán la vida eterna. Todos los sacramentos son esa expresión de la misericordia de Dios, pero el más grande todavía es el del perdón. ¿Y quién va a expresar la misericordia de Dios? ¿Quién va a expresar el perdón? Dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? A los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Acudir a la misericordia de Dios es confiar plenamente en Dios y en los instrumentos y en los medios que Dios mismo ha puesto para nuestra salvación. Fíjense cómo Jesús elige a sus discípulos para esta misión. A pesar de que ellos fueron infieles, se escondieron el día de la crucifixión, se durmieron el día de la oración del huerto de los olivos cuando llegaron a apresar a Jesús. Lo negaron en ese momento. Pedro dijo, yo no lo conozco, no sé de qué me hablas, yo no entiendo nada de eso. Lo negó. ¿Sí? Sin embargo, Dios permaneció fiel a este llamado que les hizo y les entregó más todavía. ¿Sí? Dios quiso elegir estos signos, otros seres humanos con las mismas debilidades, con las mismas limitaciones que todos, para que experimentaran primero la misericordia de Dios y después pudieran transmitirla y compartirla a los demás. Si alguien no ha experimentado la misericordia de Dios, no puede ser misericordioso con los demás. Necesitamos todos experimentar esta misericordia de Dios en el perdón. Ahí se manifiesta. Cuando Dios me ha perdonado a mí, entonces podré perdonar a los demás también. Mientras no experimente que Dios me ha perdonado, no voy a poder perdonar a los demás tampoco. Si la confesión lo hago
solo como un requisito para participar en alguna celebración o en algún sacramento, como padrino. Si lo hago solo así, no he experimentado todavía la misericordia de Dios. Quien ha experimentado la misericordia de Dios tan grandemente son todos aquellos a quienes Dios ha llamado. Desde el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, han experimentado la misericordia de Dios y por ello pueden transmitir, dar, ser el medio para que Dios dé su misericordia a los demás, para perdonar. Por eso cuando Jesús dice, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen no les quedarán perdonados. Cuando alguien mira a aquel apóstol que le traicionó, cuando mira a Judas y dice, pero ¿por qué se condenó? ¿Por qué? Que no acudió a la misericordia de Dios. Hubiese acudido a la misericordia, Dios lo habría perdonado. Pues todo el que acude a la misericordia de Dios le perdona. No le dijo nada, no le pidió nada también. Así nosotros, si no pedimos la misericordia de Dios, pues no va a llegar. Por ejemplo, el Papa concedió, desde ese momento de la institución de la fiesta, concedió la indulgencia plenaria en este día. ¿Ya habían pensado en pedirla? A lo mejor ni se acordaban, ¿verdad? Ni se acordaban que en este día se concede la indulgencia plenaria, con todos los requisitos que requiere la indulgencia plenaria, que debe estar confesado, ¿verdad? O confesarse en el tiempo más cercano al día de la fiesta. Debe orar por el Papa, por las intenciones del Papa, y en este día de manera especial se recomienda rezar la coronilla de la misericordia. Las oraciones por nuestros hermanos. Cuando decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que hoy, queridos hermanos, con toda la humildad y sencillez nos acerquemos a Jesús para suplicarle su misericordia y buscar el momento para recibirla. Buscar el momento para el sacramento de la reconciliación. Pidámoselo todos hoy al celebrar esta Eucaristía. Que así sea.